Damos al podio al abogado Marlon Vinuesa, quien es graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una aprobación de maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja. Aprobación de la maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Andina Simón Bolívar. Candidato a máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Información por la Universidad de Rioja, España. Actualmente se desempeña como Intendente de Investigación de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La ponencia que hoy nos trae lleva como título Competencia de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para la Investigación de Prácticas Desleales. Casos prácticos, aceites light. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, público presente. Dando continuación a este seminario internacional, pues me voy a permitir exponer acerca de las competencias de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y haré alusión a ciertos casos que ya se han ventilado y que trata sobre la temática de este seminario, que es sobre la publicidad engañosa en un producto específico que es de conocimiento público. La presente presentación está estructurada en tres grandes partes, que son básicamente una parte introductoria en la que hablaré sobre la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, las prácticas desleales y qué competencias tienen este órgano de control. En segundo momento haré una alusión respecto a las prácticas desleales, el marco normativo y doctrinario respecto de la publicidad engañosa como tal. Y finalmente hablaré sobre sanciones y compromisos de cese que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha dictado a través de su Comisión de Resolución de Primera Instancia, que es el órgano de resolución de la Superintendencia, relativo a publicidad engañosa y específicamente sobre un tema de conocimiento público de los aceites light, la publicidad engañosa en los aceites light. Bueno, en primer lugar, pues la Constitución de la República, en su artículo 213, pues consagra o define lo que es una superintendencia, es decir, un organismo de vigilancia, un organismo de auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito, nótese, mandato constitucional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. He ahí un precepto constitucional que dice de lo que es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. En el artículo 335, adentrándonos un poco más en la materia, señala que el Estado establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio, oligopolio privados, abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Otro artículo que tiene que ver con la exposición que estoy realizando, pues trata del artículo 52, derechos de las personas. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. El artículo 66, numeral 25, reconoce a las personas el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Aterrizando un poco más en la jerarquía de normas, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, en su artículo 36, crea la Superintendencia de Control de Poder de Mercado como un organismo técnico de control con capacidad sancionatoria. La misma que cuenta con amplias atribuciones y facultades para investigar prácticas, en este caso, anticompetitivas o desleales de los operadores económicos. En el artículo 37 ordena esta ley a la superintendencia a hacer cumplir todo lo preceptuado en dicho cuerpo normativo. Finalmente, establece el ámbito de aplicación de esta ley a todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas en el país o que sus efectos de las mismas tengan incidencia en el país. Con este marco, entrando un poco más en la exposición, el artículo 25 de nuestra ley orgánica
define lo que son prácticas desleales, o como generalmente se conoce en la doctrina, establece una cláusula general de lo que son las prácticas generales, y la define como todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas. Esas actividades económicas incluyen la actividad publicitaria. Establece también en esta definición que no se requiere para la determinación de una práctica desleal, no se requiere acreditar que existe conciencia o voluntad sobre la realización de la misma, y tampoco que se deba acreditar un daño efectivo, bastando constatar que el daño pueda ser potencial. En el artículo 26, pues establece una prohibición general, indicando que son prohibidos y están sancionados conforme a la ley todos los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten en la actividad económica, en tanto y en cuanto impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica o el bienestar general de los consumidores y usuarios. Hago énfasis en estas últimas partes porque normalmente las alegaciones en los procesos de investigación son principalmente por falta de competencia de la superintendencia en el tema de consumidores y usuarios. Y textualmente el artículo 26 pues manifiesta que se tiene competencia en tanto en cuanto pues afecten estos bienes jurídicos contemplados en el 26. Aterrizando más, encontramos en el artículo 27 pues un catálogo de algunas prácticas desleales, entre las cuales se encuentran los actos de engaño. Al respecto, nuestra ley señala que son prácticas desleales toda conducta que tenga como objeto o efecto real o potencial inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre diferentes aspectos: naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica y en general las ventajas, atributos, beneficios o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador económico realice. Señala que constituye un acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos, trasladando la carga de la prueba al anunciante. Nuestra ley orgánica establece en su disposición general primera que en lo que no esté señalado en esta ley se podrán utilizar supletoriamente otras fuentes de derecho, como puede ser el Código de Procedimiento Civil, ahora el Código Orgánico Integral Penal, y para efectos de esta exposición nos sirve los conceptos estimados o contemplados en la Ley de Defensa del Consumidor. La publicidad definida por la Ley de Defensa del Consumidor, pues se la señala como la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto, la información deberá respetar los valores de identidad nacional y los servicios principales fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. También define lo que es la publicidad engañosa, indicándose que es toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos, o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. Y finalmente, pues esta ley ratifica lo que nuestra Constitución dispone o consagra respecto a los derechos de los consumidores y usuarios. Dentro de nuestro régimen legal, pues también la publicidad engañosa es tipificada como un delito. La importancia de la publicidad. Bueno, algunos conocedores y especialistas en materia de marketing, como Philip Kotler, define la publicidad como una comunicación no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios que lleva a cabo un
por patrocinador identificado. También se la define como una comunicación no personal realizada a través de un patrocinador identificado relativa a su organización, producto, servicio o idea. Consiste en la colocación de avisos, mensajes persuasivos en tiempo o espacio, comprado en cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del Estado y los individuos que intentan informar o persuadir a los miembros de un mercado, meta en particular, o audiencias acerca de sus productos, servicios u organizaciones. La importancia de la publicidad radica en que, entre otras variantes, para determinar las ventas de un operador económico, tales como el precio, características, disponibilidad del producto, estrategia de competencia, está la publicidad. De ahí que existan metodologías o procedimientos para determinar cuál es el impacto de la inversión en publicidad respecto a los ingresos. Y ahí se estiman cierto tipo de razones o ratios para determinar factores o indicadores de que se está invirtiendo adecuadamente en publicidad. En otras autoridades de competencia, se ha esbozado algunos argumentos sobre lo que constituye una publicidad engañosa y señala que existe una publicidad engañosa cuando el mensaje que difunde un anunciante para dar a conocer a sus destinatarios su marca, su producto o su servicio, o para persuadirlos en su decisión de compra, contiene elementos que son susceptibles de generar a los receptores del mismo un concepto equivocado de la realidad o del producto que se anuncia. O lo que es igual, cuando el mensaje publicitario es capaz de generar en los consumidores a los que se dirige una representación distorsionada de la realidad. Eso se estima en la Autoridad de Competencia colombiana. Esta casuística también se presenta respecto del uso de etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta del producto demandado figuraba elaborado por Concepto Técnico Favorable INVIMA MHN 0224. Luego de la información contenida en la etiqueta del producto en cuestión, genera una falsa confianza en quien lo adquiere, pues erróneamente puede pensar que está comprando un producto que se encuentra avalado por la autoridad, en este caso, la autoridad colombiana, sanitaria colombiana. Es decir, la utilización podría ser de un signo distintivo de una entidad pública que podría generar en el consumidor o en el eventual consumidor la idea de que cuenta este producto con un aval. Respecto de la susceptibilidad de inducir error, la conducta no requiere de un error efectivamente causado. Basta que los hechos desplegados por el sujeto activo, el sujeto infractor, sean susceptibles de producir error, para que la presunción exista. Si esta no es desvirtuada, la conducta será tenida como desleal. También ha señalado esta autoridad de competencia. Bueno, como les manifesté, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a inicios del año 2016, dictó resoluciones de sanción respecto de procedimientos de investigación que se estaban sustanciando en la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales, que tienen que ver sobre la comercialización de aceites vegetales con el etiquetado light. ¿Cuál fue el contexto? O expongo el contexto. En la actualidad la población tiene tendencia a consumir productos alimenticios. Se dice que el 10% de los productos que se comercializan son light, por sus bajas calorías, bajo nivel de grasas, entre otras características. El mensaje es que dichos productos no engordan o son apropiados para consumir en dietas bajas en grasas y calorías. Este fenómeno hace que los productos light o etiquetados como light sean atractivos para el consumidor y por ende puedan generar altos niveles de ventas. La condición de los productos light debe cumplirse. Esa es la hipótesis que maneja la Intendencia o que manejó la Intendencia al respecto y cuyos elementos están en la resolución de sanción que se encuentra publicada en la página web de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. La condición de los productos light debe cumplirse.
debido a que se pueden ofrecer productos a los que no se haya dado el tratamiento correspondiente y que se comercializan bajo la etiqueta de light, únicamente para aumentar sus ventas, prescindiendo de contar con los beneficios prometidos. En esta materia en particular, jugó también un papel preponderante lo que contemplaba en ese momento la Ley Orgánica de Salud respecto a la publicidad. El artículo 143 de la Ley Orgánica de Salud establecía la publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario, como son los aceites. Deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad sanitaria. En concordancia, el literal G del artículo 146 de la misma ley señalaba que en materia de alimentos se prohíbe la oferta de un alimento procesado con nombres, marcas, gráficos o etiquetas que tengan aseveraciones falsas o que omitan datos de manera que se confunda o se lleve a error al consumidor. Nótese aquí que concuerda en los elementos respecto a la inducción al error, respecto a transmitir características que no posee un producto o servicio, en este caso hablando de un producto. Estos conceptos están reiterados tanto en nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en la Ley de Defensa del Consumidor y en ese momento en la Ley Orgánica de Salud. Este artículo 143 fue modificado a finales, el 8 de diciembre del 2015. Mantiene su misma naturaleza en todo caso. Dentro de ese contexto, el 13 de junio del 2013, la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales inició una investigación que técnicamente la llamamos investigación preliminar. ¿Cuál fue la conducta o cuáles fueron los hechos? Pues la comercialización de productos vegetales, de aceites vegetales, cuyo etiquetado induce error al público por no cumplir parámetros light. Se investigaron a varios operadores económicos que pertenecen a este mercado. Recordemos, me permito indicar, el artículo 5 de nuestra ley dispone que para cada caso se deberá determinar un mercado relevante. En este caso, que es el de la comercialización de productos aceites vegetales, cuyo etiquetado induce error al público, consumidores, por no cumplir parámetro light. De los operadores investigados, 3 operadores económicos presentaron una propuesta de compromiso de cese. ¿Qué quiere decir esto? Reconocieron libre y voluntariamente que cometieron una práctica de engaño, es decir, en el caso particular, que infringieron el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado. La naturaleza de un compromiso de cese, pues, es este reconocimiento y sus efectos son el pago de un importe de subsanación por los probables daños que hicieron al comercializar productos engañosos y la adopción de medidas correctivas. Los demás operadores económicos que fueron investigados, que para el caso les he puesto OE1 y OE2, continuaron litigando en sede administrativa hasta llegar a la resolución de sanción. Los elementos de prueba que tuvo la superintendencia básicamente se sustentan en los informes emitidos por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, el ARCSA, informes técnicos del órgano competente en esa materia que indicó que los parámetros light no fueron cumplidos respecto de los productos registrados en el ARCSA. ¿Cuál fue evidentemente el resultado de estos informes técnicos? Que no cumplieron el parámetro light y por lo tanto habrían en ese momento presuntamente cometido una infracción de engaño. La decisión de la Comisión de Resolución de Primera Instancia fue la sanción a estos operadores económicos.
Me he permitido destacar por qué la diferencia respecto a los importes de subsanación respecto de las multas de estos operadores económicos con los siguientes cuadros. Por ejemplo, el operador sancionado 1, la multa fue nuestra ley establece que en el caso de prácticas desleales, el porcentaje máximo al que puede llegar una multa por el cometimiento de una práctica desleal es el 10% del volumen total de negocios. En el caso del operador 1, respecto del volumen total de negocio fue el 7%, está en naranja. Y respecto del mercado relevante, es decir, respecto del mercado infractor de estos aceites, fue el 27%. En el caso del operador 2, la sanción fue del 0,29% respecto del volumen total de negocios, mínimo. Y la multa sobre el mercado relevante fue del 22%, perdón, y el porcentaje respecto del mercado relevante fue el 22%. A continuación voy a pasar unas láminas en las que se va a evidenciar los importes de subsanación que por las mismas conductas los operadores económicos terminaron pagando por haberse acogido al compromiso de cese, con pruebas contundentes como fueron los informes técnicos que presentó el ARCSA. Por ejemplo, en el caso de la Fabril, ellos presentaron, esta información también es de carácter público, es una información que consta en nuestra página web. En el caso de la Fabril, ellos pagaron un importe de subsanación del 0,04% respecto de su volumen total de negocios. En el caso del operador económico Pronaca, que fue investigado también, el importe de subsanación fue del 0,01% respecto del monto total de sus ventas. En el caso de Corporación Favorita, el porcentaje, el importe de subsanación respecto del porcentaje del volumen total de sus ventas fueron el 0,003% del volumen total de negocios. Como se puede apreciar, la superintendencia, con informes técnicos realizados por el órgano competente, como en ese momento fue el ARCSA, tuvo justificaciones y pruebas contundentes para incoar un procedimiento administrativo. Respecto de los operadores que mencioné, el 1 y el 2, pues ellos llegaron hasta la final del cierre del procedimiento administrativo, pues, y tuvieron las multas que son de conocimiento público. En conclusión, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tiene base constitucional y legal para intervenir en actividades económicas a efectos de que los operadores económicos ajusten sus comportamientos al ordenamiento jurídico y al interés general. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado tiene competencia legal para conocer, sustanciar y sancionar el cometimiento de prácticas desleales. Las prácticas desleales, como se ha manifestado, no requieren para su determinación que se acredite que hubo voluntad o que hubo conciencia o que haya generado un daño efectivo. Basta su constatación potencial. Las prácticas desleales pueden ocurrir en la actividad económica publicitaria. La definición de actos de engaño se encuentra determinada en el artículo 27, numeral 2. Constituye un acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios que no fuesen veraces y exactos. La carga de la prueba está trasladada al anunciante. En el Ecuador, la comercialización de aceites vegetales con etiquetado light constituyó una práctica tipificada en el artículo 27, numeral 2, que devino en la suscripción de 3 compromisos de cese respecto de esta conducta, y a la fecha
la sanción a 2 operadores económicos. Me permito aclarar aquí, o sea, la comercialización de aceites vegetales que incumplieron el parámetro LAE conforme los informes técnicos del ARS. Así lo señalo en este libro. Las sanciones por prácticas desleales no podrán ser mayores al 10% del volumen total de negocios. Los operadores económicos que presentaron compromisos de cese pagaron importes de subsanación menores al 1% del volumen total de sus negocios. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto les doy.